So, ¿cuándo fue la primera vez que usted consideró mudarse aquí? Yo tomé la decisión de mudarme aquí a los Estados Unidos desde Chile hace 20 años atrás. Yo llegué a los Estados Unidos en diciembre de 1980, no, 19, oh no, sorry, no, perdón, en 20 años atrás, en el 2006, de diciembre de 2006. Sí. Ok. ¿Me puede hablar de los primeros trabajos que tenía? ¿Cómo consiguió su primer trabajo? ¿Es el proceso de solicitar un trabajo diferente en los EU que en Chile? Mi primera vez que yo solicité trabajo fue después de que yo hice mi maestría en negocios Sí, en la Universidad de Nuevo México, porque cuando yo traté de buscar trabajo en los Estados Unidos, eh, no pude conseguir trabajo muy fácil porque la gente aquí, los empleadores, no entendían o no reconocían mi grado que yo tenía en Chile. sí, Y mi grado en Chile es un grado de ingeniero comercial, que es una carrera de administración de empresas y de economía. sí, Entonces, ese grado aquí no, no lo reconocían y no me daban el valor de la educación, ¿me entiendes? sí, Entonces, costó buscar trabajo y no quise aceptar trabajos que eran muy secretariales, ¿me entiendes? sí. Entonces yo pensaba que necesitaba más, que quería un trabajo mejor que estar en una oficina como un poco de secretaria, ¿me entiendes? Sí, Entonces yo ahí tomé la decisión que quise hacer un posgrado, una maestría, y después de la maestría fue más fácil encontrar trabajo y en la aplicación y el tipo de cómo conseguir trabajo aquí en Chile comparado, aquí en Estados Unidos comparado con Chile, es muy similar. La única diferencia es que aquí en Estados Unidos no se permite, por ejemplo, que uno ponga una fotografía de uno. sí, ¿Me entiende? O que en la presentación, en los datos personales de la persona, uno no tiene por qué decir la edad, o de dónde viene, o de qué residencia es, de dónde vive, o la raza, si soy hispana, o si soy anglo. Aquí no se permite por ley, ¿me sí, entiendes? sí, En cambio en Chile sí, tú tienes que poner una fotografía y tú tienes que poner todos tus datos personales, sí, cuál es tu edad, etcétera. Entonces aquí no se puede hacer eso porque legalmente la ley no lo permite, porque eso, el poner o el preguntar ese tipo de información, cada pregunta. sí. ¿Había algo que provocó su decisión que mudarse aquí? Sí, yo estaba casada en ese entonces con un norteamericano, con Sí, una persona de aquí, de Estados Unidos, y estábamos viviendo en Chile cuando ambos tomamos la decisión de mudarnos a los Estados Unidos porque él necesitaba mayor realización laboral. Entonces, se pensó que aquí en los Estados Unidos él iba a tener mejor oportunidades que en Chile. Y tomamos la decisión ambos y nos mudamos a Estados Unidos. Fue por razón de matrimonio y de trabajo para él. sí. Um, Pienso que ha perdido parte de su identidad después de emigrar. ¿Cómo? Perder mi identidad, ¿me Sí, dijiste? Identidad, parte de su identidad después de emigrar. identidad. Sí, La respuesta es no,
Sí, pienso que no. Personalmente, esto es muy personal, depende sí, de cada sí, persona, ¿ok? Pero para mí, absolutamente no. Yo siempre me he sentido muy feliz de ser chilena y sí, ser inmigrante aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo diría que no he perdido mi identidad como chilena y como la cultura, mi cultura hispana, ¿ok? sí, Porque yo sé que hay diferencias y a pesar de que ha pasado 20 años, yo en mi corazón, en mi mente, me considero hispana y me considero chilena y todavía tengo esa identidad, ¿me entiendes? sí, Y mis costumbres. Ahora, lo que ha cambiado, yo diría, es el estilo de vida, ha cambiado, yo diría, acostumbrarse a la sociedad de aquí, eh, comparativamente a la sociedad de Chile. Yo pienso que a mí me costaría mucho adaptarme a Chile si es que yo vuelvo a trabajar ahí, por ejemplo, o si yo volviera a vivir ahí, porque hay muchos otros factores, yo diría ambientales, que me afectarían, porque yo estoy bastante acostumbrada a este ambiente. Yo ya tengo mi vida hecha con mi familia, con mi deporte, que es el tenis. Entonces, volver a Chile sería un cambio eh, bastante grande, porque no sería lo mismo. ¿Me entienden? Entonces, y también yo estoy acostumbrada a cómo el sistema económico y el sistema laboral y el sistema de la gente es aquí en Chile. Entonces, en ese aspecto, yo me he desadaptado del sistema chileno, sí, pero es con respecto a adaptación a diferentes lugares. Pero con respecto a mi identidad, yo diría que absolutamente no. sí. Um, ¿Habría sido mejor emigrar a los EU durante otra época de su vida? No creo que puedo contestar esa pregunta, pero yo pienso que está el signo de interrogación en mi vida. Yo tuve la oportunidad de emigrar a los Estados Unidos cuando era muy joven, cuando yo tenía 12 años, Oh, sí, eh, eh, por el deporte. y sí, Entonces, a mí me ofrecieron, yo venía todos los años a Estados Unidos a entrenar, ¿ok? Y a competir. Y a mí, a la edad de los 12 años, me invitaron, o sea, me ofrecieron un contrato para dedicarme al tenis, ¿ok? ok, Entonces, yo no sé qué hubiera pasado si es que mi familia, mi madre me hubiera permitido irme de Chile e emigrar a Estados Unidos en esa época y en esa edad, que era muy corta edad, ¿me entiendes? sí, Era muy joven, muy niña. Entonces, yo terminé no viniendo a Estados Unidos en esa época. eh, entonces, no sé qué hubiera pasado, no sé, yo no puedo responder si hubiera sido mejor o peor. Uno nunca sabe, ¿me sí, entiendes? sí, sí. Um, Eh, es así. Yo pienso, eso sí, que antes del 11 de septiembre, del ataque que tuvimos en los Estados Unidos, en Nueva York, ¿ok? sí, Antes de los Estados Unidos era mucho más fácil emigrar a los Estados Unidos de otro lugar. Yo pienso que cuando yo emigré a los Estados Unidos no era difícil. Yo tuve que demostrar que estaba casada con un norteamericano y entregar los papeles y fue muy fácil el proceso. Y de hecho yo lo hice en Chile. Antes de llegar a Estados Unidos yo ya tenía mi residencia permanente. ¿Me oh, entiendes? Entonces, pero después del 11 de septiembre se ha hecho muy difícil. Entonces yo pienso que después de esa fecha creo que es diferente para cualquier inmigrante tratar de llegar y tratar de inmigrar a los Estados Unidos porque hay mucho más chequeos,
hay muchas más revisiones, es mucho más difícil inmigrar aquí. Sí, sí, um, Y ahora más que nunca con la nueva administración de presidencia, con el señor Trump, que él ha dicho muy abiertamente de que él va a restringir también la situación de inmigración. Ahora, obviamente, estamos hablando de la inmigración ilegal, pero de la inmigración legal, que es mi caso, no sé cómo va a ser ahora con la nueva administración. sí. De niño tenía una opinión de Estados Unidos. ¿Sabía que iba a mudarse a los Estados Unidos? Nunca, Nunca. nunca pensé que me iba a mudar a los Estados Unidos, Sí, pero siempre estuve expuesta a Estados Unidos por el deporte, porque siempre, todos los años venía a Estados Unidos. Entonces yo conocía mucho el este de Estados Unidos, Florida, Tampa, toda esa, sí, esa área de Florida. Entonces, para mí fue, yo diría que no, yo nunca supe que iba a llegar a los Estados Unidos hasta que conocí a un norteamericano. Y ahí obviamente estaba la posibilidad de que algún día nos íbamos a mudar aquí. ¿Cómo es diferente el sistema de educación? Hay que dividir la educación en dos partes. La educación antes de la universidad Sí, y la educación universitaria. um, ¿Okay? sí, La educación de la primaria, la secundaria, la preparatoria, en Chile es diferente que acá en términos de las escuelas públicas. Las escuelas públicas acá en Estados Unidos ofrecen una mayor oportunidad a todos los estudiantes y una educación bastante buena. Y depende de qué estado tú vivas. Puede ser mejor o peor la educación pública acá en Estados Unidos, pero en Chile el estudiar en una escuela pública es mucho menos que estudiar en una escuela privada. okay. ¿Okay? En Chile prácticamente tú tienes una mucho mejor educación estudiando en una escuela privada que en la escuela pública. Y aquí en Estados Unidos no necesariamente. Tú puedes tener una muy buena educación estudiando en una escuela pública. Eso es para los grados bajos, pero cuando ya entras a la universidad, en Chile tenemos universidades excelentes. Sí, Y mucha gente extranjera va a hacerse su posgrado o su maestría y se va a Chile como intercambio. ¿Me entiendes? sí, Entonces, yo diría que acá en Estados Unidos, porque es un país más grande, tenemos una cantidad enorme de universidades en todas partes de los estados, en todas partes de Estados Unidos. Es mucho más la variedad que en Chile, pero en cuanto a la calidad, Chile tiene muy buena calidad sí, universitaria. sí. Um, ¿Cuáles fueron sus impresiones de Estados Unidos antes y después de venir? Mi impresión de los Estados Sí, Unidos, sí, antes y después, sí. Después eh, más. después, mi impresión después, yo diría que aquí se trabaja mucho. Sí, Aquí la gente es más eficiente sí, en el sí, trabajo, pero yo pienso, Andre, que la calidad de vida aquí es más desafiante sí. que en Chile. Okay, okay. Pienso de que aquí la gente ha cambiado mucho. Antes la gente tenía más acceso
a una casa, a tener una casa, por ejemplo. Tenía más acceso a la gente que poder quedarse en la casa. Una de las personas que están casadas, uno de los cónyuges, puede quedarse en la casa. Hoy en día, la clase media, prácticamente todos tienen que trabajar. Sí, ¿Okay? Para sobrevivir bien y para tener una buena vida. Y el costo de vida hoy en día está muy alto. sí, Entonces, el costo de salud, el costo de educación. Entonces, aquí pienso que la calidad de vida es desafiante, es challenging, sí, es desafiante. La gente no tiene tiempo para nada, para nada. Y sí, yo no lo digo por mi persona, porque obviamente yo soy una persona muy ocupada, pero en general sí, puedo declarar que toda la gente tiene menos tiempo para la familia, tiene menos tiempo para la diversión, ¿me entiendes? sí. Um, ¿Cómo piensa de las reformas migratorias que ha propuesto Obama? ¿Piensa usted que las leyes de inmigración va a cambiar con la presidencia de Donald Trump? Yo pienso que sí, que Que va a cambiar. sí, que Absolutamente. Yo pienso que absolutamente va a cambiar. No sé si va a ser para mejor o para peor. Eh, Vamos a ver qué pasa. Es una incógnita. Yo pienso que este país es un país de inmigrantes sí, sí, y pienso que es importante eh, aceptar esa realidad. ¿Ok? sí, Eh, lo que Obama trató de hacer o lo que Obama hizo con respecto, eh, no, yo prefiero no entrar en la política, ¿me sí, ok, entiendes? Pero yo pienso de que sí, va a haber un cambio por lo que ha dicho el señor Trump, de que definitivamente él va a restringir este campo inmigratorio. sí. Y al final, cuestión es, ¿quieres volver a su país para vivir en un día? Ah, sí, Absolutamente sí. Me sí, gustaría, me gustaría vivir 4 o 5 meses en Chile y los 5 o 6 meses en Estados Unidos cuando yo me jubile, sí, porque es un país muy lindo sí, y, y también esas son mis raíces y tengo mi familia y todas mis amistades que yo extraño mucho. ok. Es todo. Muchas ¡Woo! gracias. De nada. Suerte. Sí, Let me talk to your mom, but I will call her. ok. Hola. En la entrevista, yo entrevisto a una amiga de mi familia. Ella se mueve cuando está adulto. Cuando un americano va a Chile, ella se encuentra con ella. El persona ayuda a su move para los Estados Unidos. Una cosa que yo encuentro interesante es cuando yo pregunto a ella cómo ella quiere vivir en Chile otra vez y ella contesta con mucha certeza que mucho quiere vivir en Chile. Una diferente cosa es cuando yo pregunto a ella si ella perdida parte de su identidad cuando mudarse y ella ha dicho que nunca de su identidad se perdida. La diferencia que ella y las personas que nosotros estudiamos en la clase es que ella es más privilegiado. Cuando ella está en Chile, está un campeón de tenis y no es mucho pobre. Por eso es más fácil para mover. Como las personas que nosotros estudiamos, ellos no tienen nunca, y sobre todo inmigrar ilegalmente. Por eso es más peligroso, porque el gobierno quiere deportar a esos. También es más difícil para encontrar un trabajo, porque no tienes los documentos. Por eso, unas compañías grandes emplean a esos y maltratar porque ellos no tienen nunca opciones. Pero para mi persona que yo entrevista, no es fácil,
ella también necesita trabajar mucho para un trabajo. En un momento ella trabaja como una escuela para ayudar a estudiantes que hablan español, pero no muchos inglés. Ella enseña a las personas a hablar inglés y traduce las cosas que las personas no entienden. Para concluir, el proceso para inmigrar no es fácil, pero es posible. Y yo pienso que no es una buena idea para deportar personas porque, como ella dice, los Estados Unidos es un país de inmigrantes.